Y realmente, uno dice, pero las tecnologías que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Y uno se pregunta, bueno, es posible que estemos equivocados, pero es usted el que nos va a ilustrar, ingeniero, qué relación realmente hay entre las tecnologías y la palabra de Dios. Y bueno, ingeniero, miren, es el común denominador en decir, no, es que la Biblia es un libro que tiene muchos años y ya está desactualizado y ya tenemos que desactualizarnos con las escrituras o la literatura de la modernidad. Y de pronto esto pasa, ingeniero y amigo oyente, porque no se conoce la verdadera escritura o lo que dice la verdadera escritura. O a veces no se ha tenido profesores bíblicos muy idóneos para enseñarla. O lo que siempre ha sido a través de la historia, la parte de rechazar la palabra de Dios, ¿no? El ateísmo que se indica. Pero bueno, ingeniero, ¿es usted realmente el que nos va a indicar si realmente la Biblia y la tecnología tienen alguna relación, tienen algo en común, ingeniero? Sí, pues primero que todo quiero saludar a todos mis compatriotas allá en Colombia porque, bueno, se les extraña mucho y es muy bonito tener este espacio por esta emisora, ¿cierto? Para que ellos escuchen y de paso pues saludarlos. Cordial saludo, lo recibimos, ingeniero. Sí, entonces, pues, bueno, esto, tú me decías, ¿por qué asocio la Biblia y la tecnología, verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, pues mira que todo proyecto tecnológico tiene un comienzo. Todo proyecto tecnológico tiene un comienzo, pero esos proyectos son atemporales, porque podemos diseñar con creaciones del pasado y traerlas a un presente. Y a medida que pasa el tiempo, se adapta a los requerimientos de cada sociedad donde es utilizada. Podemos retroceder con tecnología o avanzar con tecnología, ya sea para mejorar un estilo de vida o para terminar con un estilo de vida por su mala utilización. Y no dar ese correcto uso, pues nos ocasiona grandes problemas. Entonces, puede suplir una necesidad o crear una dificultad, ¿cierto? Al utilizarla mal. Eh, y además la tecnología se rige bajo unas leyes que son muy importantes y que están ahí como columna vertebral. La tecnología avanza y pareciera que no tuviera un límite. Es solo hasta donde Dios decide que hasta aquí va a llegar la tecnología, hasta tal fecha va a llegar la tecnología. Entonces, con esto que les conté, ahora lo voy a asociar con la Biblia. Voy a tratar de comparar, ¿cierto? Que pues no lo puedo comparar, pero creo que la Biblia no tiene un límite, que a medida que pasa el tiempo se renueva, es atemporal también porque puede ser utilizada en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Está vigente con el paso del tiempo. Cuando en un pasado yo me acuerdo que en un pasado yo la leía con mis abuelas y mi abuela disfrutaba leyendo de que había unos rebaños de ovejas y que el pastor iba y dejaba las 99 por ir tras una oveja y ella disfrutaba esos relatos, pero yo era un niño, tenía 9, 10, 11 años y bueno, comprendía la Biblia de esta manera. Y me sorprendo ver cómo hoy estamos aquí compartiendo de tecnología y utilizando la Biblia para lo mismo de hace tantos años que compartí con mis abuelas. Entonces ahora, entonces ver cómo un libro tiene un poder de cambiar vidas, sociedades, de edificar, si tú cumples con esas leyes. Si no las cumples, vas a tener problemas, igual que con la tecnología. Entonces, y este libro solo, ¿cierto? Solo termina cuando Dios decida venir por su pueblo. Entonces, es una, lo comparo de una igualdad muy parecida, muy acorde. Qué bueno, ingeniero, lo que tú nos has indicado sobre esa pregunta, ¿no? Y miren, ingeniero, que
tomando aquí las Sagradas Escrituras y mirando en Job 38-35 me llama la atención lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. Y te dirán ellos, henos aquí. Oye, ingeniero, ¿por qué se nombran aquí los relámpagos? Los relámpagos pues se han, digamos, descubierto su naturaleza, su génesis y sus efectos por medios tecnológicos, pero ¿cómo podemos explicarle a nuestros oyentes este versículo? Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. Esto, esto para mí es fuerte. Es un versículo muy tecnológico, demasiado tecnológico. Es un versículo que lo voy a tratar de leer en nuestra época, en la época que estamos viviendo. Entonces, dice, puedes enviar rayos para que digan, aquí estamos. O sea, Dios le preguntó a Job una pregunta bastante extraña, porque si Job, Dios le estaba recriminando a Job que Dios era el que tenía la sabiduría, que cómo Job se atrevía a refutar algo que Dios, cierto, había dicho. Entonces, claro, Job 38:5 dice, puedes enviar rayos que digan, aquí estamos. Si buscamos esta parte tecnológica, cierto, científica de la Biblia, estamos exponiendo un hecho científico que pasó, exponiendo un hecho, diciendo que la luz puede viajar y luego manifestarse en habla. ¿Cierto? Puedes enviar rayos para que después digan, aquí estamos. Enviar un rayo, ¿cierto? Para que después se convierta en habla. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy con Fuego AM, que es una emisora que emite estos rayos, ¿cierto? Estas ondas de radio. Y las ondas de radio, las ondas de rayos X viajan a la velocidad de la luz. Y por eso es que nosotros nos podemos comunicar, por eso es que ahorita podemos tener este enlace, ¿cierto? Podemos utilizar nuestros celulares. Y esto, mira el tiempo que pasó, o sea, lo que está escrito en la Biblia y el tiempo que pasó, pero mira hasta que la ciencia lo descubrió, que fue en el año 1864, donde por fin descubrieron que sí, que podíamos enviar nuestra voz por medio de un rayo, como se lo estaba diciendo Dios a Job. Para mí es algo muy sorprendente. Oye, ingeniero, usted nos ha dado hoy una lección. Yo nunca había entendido ese texto así. Amigo oyente, no sé si usted lo hubiese podido captar, pero miren cómo desde tantos años atrás, Dios en su sabiduría, en su palabra inerrante, plasmó en este texto, en Job, lo que nos estaba explicando el ingeniero, cómo muy poco descubren precisamente estos rayos, estas ondas sonoras, y hoy, por este programa y en todo lo que hay en el mundo, en las tecnologías, pues mire Dios cómo coloca al servicio del hombre esta tecnología para poder comunicar la palabra de Dios. Antes de pasar a otra pregunta, ingeniero, yo quisiera preguntarle si tiene que ver algo esta pregunta y este texto que le he indicado con el capítulo 1 de Génesis, especialmente el versículo 1 y 2, donde se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De este texto podemos inferir algo sobre lo que son las tecnologías con relación a la Biblia, ingeniero. Sí, yo quedo sorprendido con este texto. Antes de terminar mi carrera, ¿cierto? Antes de meterme en esto de la matemática, de la mecatrónica, de la robótica, quizás no lo hubiera visto de esta manera. Entonces, doy gloria a Dios por permitirme haber culminado mi carrera, porque
porque es diferente cuando tú ves la Biblia, ¿cierto? Como un ingeniero, como un investigador, ¿cierto? Como una persona que está ahí midiendo, pesando. Entonces, veíamos que en la universidad me decían que la ciencia se expresa en 5 términos: tiempo, potencia, espacio, materia y movimiento. Mm. Eso es una ley la ciencia se expresa en esos 5 términos, todo. Entonces nos dicen, ¿cierto? Tiempo, potencia, espacio, materia y movimiento. Pero cuando voy a Génesis 1, 1, 2, que esto fue en los años 1450 antes de Cristo, y fue revelada esta verdad. O sea, Dios ya se había tomado, nos había dado esa pequeña pincelada, eh, eh, mostrándonos esos 5 términos que hoy la ciencia utiliza. Entonces, tiempo, en el principio, poder, ¿cierto? Espacio, cielos, tierra, y cuando dice que el movimiento sobre la faz de las aguas, que el espíritu se movía, estamos completando esos 5 términos de una manera sorprendente, que, que, que Dios, ¿cierto?, permitió que esa sabiduría estuviera ahí, que nosotros la fuéramos a utilizar millones de años, muchos años adelante, millones no, perdón, miles de años más adelante. Entonces es sorprendente ver cómo la Biblia sí tiene cosas científicas. Ingeniero, espectacular, porque en verdad a veces se analiza el texto bíblico, digamos, bajo una perspectiva eminentemente literal o con una interpretación, digamos, solamente encuadrada dentro del texto espiritual. Pero nosotros, como no somos ingenieros, en su mayoría no lo somos, pues para entender, para interpretar lo que tú nos estás diciendo hoy, sobre todo estos dos textos bíblicos, pues nos están dejando una gran enseñanza. Y amigo oyente, lo que el ingeniero nos decía, es sorprendente mirar, ver, examinar cómo la Sagrada Escritura allí también contiene fuentes de ciencia, fuentes de tecnología, fuentes de saber humano que ya estaban establecidos miles de años antes de que se descubriera el rayo, antes de que se descubriera toda una cantidad de elementos que son producto hoy de la tecnología. De acuerdo a lo que nos indicó anteriormente, podemos ver entonces en la Biblia como un libro no solamente religioso, sino también un libro que contiene tecnologías. Pues desde mi punto de vista, pues no podemos ver la Biblia como un libro tecnológico. O sea, no la podemos ver así porque contiene ciencia, contiene pequeños pincelazos que fueron escritos muchos años atrás antes de que sucedieran. Pero ciencia y tecnología no es el objetivo de la Biblia. La Biblia muestra la relación entre Dios, el hombre, el universo, y el universo pues creado por él, ¿no? Pero muestra también al ser humano estableciendo un pacto, y gran parte de la Biblia muestra esa misericordia de Dios dándonos esa segunda oportunidad. Es una historia de un gran Dios mostrando su misericordia contra un ser humano rebelde. Y en el transcurso de estos relatos aparecen esos pequeños pincelazos científicos y tecnológicos, pero ciencia y tecnología no es el objetivo de la Biblia. O sea, la Biblia no fue escrito como para satisfacer nuestros caprichos de investigadores, no, por eso Dios los puso muy tenues, muy cortos, pero lo que sí puedo decir es que la Biblia narra hechos científicos que nos han permitido desarrollar tecnología. Ingeniero, escuchándole la pregunta anterior, quisiera leer este texto. Está un poquito largo, pero es interesante, amigo oyente, para que el ingeniero nos pueda responder. Es Job 40, Job 40, vamos a leer del versículo 17 en adelante hasta el 24. Dice, su cola mueve como un cedro, y los nervios
de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras y en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces de arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Y ya el versículo acá, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Y el versículo 24, lo tomará alguno cuando está vigilante y honrarás tu nariz. Es un texto que ve uno aquí una cantidad de términos que a veces están relacionados con el estudio de la tecnología, pero ingeniero, ¿qué podemos deducir de esta lectura, de este texto, Job 40, del 17 al 24? Pues doctor, este texto me fascina porque desde muy pequeño, ¿cierto? Inclusive a mi sobrina le fascinan los dinosaurios. Entonces imaginémonos que estamos mirando una película de Jurassic Park, que estamos mirando a este Rex, que estamos mirando a estas bestias que muchos dicen que Dios no los creó, que los dinosaurios aparecieron y que se extinguieron y le meten un poconón de cosas que confunden hasta a los mismos niños. Pero, ¿qué pasaría si hoy les decimos que Dios los creó como al hombre y comen hierba como güey? Que estos dinosaurios, su fuerza está en sus lomos y sus músculos están en su vientre. Que su cola mueve como un cedro, porque si tú miras esas películas donde salen esos dinosaurios, con su cola atacaban y destrozaban. ¿Cierto? Como árboles, como estos grandes árboles que son los cedros. Dice, sus músculos son fuertes como bronce y sus patas como barras de acero. Está describiendo a un dinosaurio tal cual. Y para rematar, dice que ni siquiera la fuerza del río Jordán puede arrastrarlos. Y en las películas de ficción y todo vemos cómo los dinosaurios caminaban por esos ríos como amos y señores. Entonces, y además dice que Dios puede acabar cuando Él quiera porque Él los creó. Entonces, muchos se atreven a decir que fue por otra teoría, pero no han encontrado que de pronto aquí Dios se tomó la molestia de decirnos que Él también creó los dinosaurios. Y ese estudio de la paleontología, de estudiar los huesos, la roca, nos ha permitido avanzar, conocer esas culturas. Lo que yo les decía, retrocedemos en el tiempo para después traer tecnología. Entonces, cuando vemos un esqueleto en esos museos de estos dinosaurios, es ver la grandeza de Dios, de ese creador de estos dinosaurios. Oye, ingeniero, qué importante lo que usted nos ha indicado. Qué lástima que no hay tanto tiempo. Hace unos 2 meses aproximadamente, en la Universidad de los Andes, acá en Colombia, se hizo una exposición, toda vez que en un municipio cerca aquí a Bogotá, se llama Santa María, que es la región del occidente del departamento de Boyacá, encontraron unas huellas de un dinosaurio. Y encontraron toda una serie de restos. La paleontología encontró esa serie de restos de esos animales que tú nos describías y precisamente que confrontándolos con el texto leído en Job 40, del 17 al 24, pues se da plena, digamos, evidencia de la existencia de lo que tú nos comentabas, ingeniero. Ingeniero, he notado en usted, a través de la exposición de este es un tema, digamos, novedoso,
que usted tiene un conocimiento en las Sagradas Escrituras, aún de textos que de pronto nosotros no habíamos podido identificar la enseñanza. Y, y me llama mucho la atención que ha nombrado desde niño, desde niño, desde niño. Yo voy a hacerle esta pregunta. Ingeniero, usted pues es un ingeniero y maneja las tecnologías, la inteligencia, bueno, artificial, la robótica, especialmente la mecatrónica. Ingeniero, ¿en qué le ha servido a usted el estudio de las Sagradas Escrituras para esa profesión que tú tienes de ingeniero, especialmente dentro de la mecatrónica? ¿Le ha servido algo el estudio de las Sagradas Escrituras, ingeniero? Sí, doctor, para mí es algo muy especial y se me agua un poquito los ojos y todo porque es algo muy especial para mí. Sabía de tecnología por las máquinas que reparo, pero quería estudiar agronomía por ser boyacense, por sentir una gran admiración por las plantas, los cultivos, en fin, toda la naturaleza me apasiona. Pero doy gracias a Dios por permitirme ingresar a realizar una ingeniería, y más en mecatrónica y en robótica. Con mi esposa, perdón, con mi esposa tomábamos cursos de agricultura urbana y disfrutábamos tanto esos cursos que soñaba con hacer máquinas para mejorar la agricultura. Por mi edad, pues decidí ingresar a la universidad y ya llevaba mucho tiempo sin estudiar, más de 19 años. Entonces se me dificultó ingresar a ver matemáticas y haber abandonado pues los estudios. Sí, entrar de 40 años a una universidad y tomar una carrera de estas es duro, pero yo le oré a Dios, le dije que me permitiera ser ingeniero. Entonces, pues es algo muy especial para mí. Quería graduarme, pero además quería hacerlo con méritos. Entonces, yo en los parciales le pedía milagros a Dios. Y cuando decidí, ¿cierto?, ofrecer esa carrera a Dios, ingresé a un semillero. Ingresé a un semillero de investigación y dije, no, yo no me puedo dejar corchar de estas materias. Y resulta que por medio de la Biblia, cuando Salomón observaba la naturaleza, copié a Salomón. Empecé a mirar la lombriz roja californiana, empecé a mirar sus movimientos y copié sus movimientos como la Biblia aconseja que debemos observar la naturaleza. Entonces, además de eso, ¿cierto?, diseñé un prototipo y con gran sorpresa porque mi tesis fue laureada por la universidad. Entonces, todo esto fue por la gracia de Dios. Ingeniero, usted nos toca la fibra más sensible de nuestro corazón cuando lo escuchamos, no solamente por el testimonio de haber estudiado una carrera pues tan actualizada dentro de la contemporaneidad, sino me contaba que sus estudios los empezó a hacer con 40 años ya, y luego poder hacer una carrera que no es tan fácil, la ingeniería, esto no es tan fácil, pero que tal vez veo yo lo más importante es el de haber entendido y darle la gracia a Dios que la carrera que ha estudiado fue para la gloria de Dios y fue precisamente por la sabiduría que Dios colocó en usted. Hay un salmo, ingeniero, el Salmo número 8, o Salmos 8, y tiene un título que dice, La gloria de Dios y la honra del hombre. Y bueno, hace una descripción de lo que es realmente la grandeza de Dios en su creación. Pero en el versículo 8 y 9 dice, Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Ingeniero, ¿cómo podríamos relacionar este texto con la grandeza de Dios en su creación y con haber plasmado en la escritura esos principios básicos de toda la ciencia y de la tecnología, ingeniero? Este, este versículo es muy hermoso porque, bueno, tengo una sobrina que estudió oceanografía en, en Baja California. Entonces, ella es muy dura en su estudio. Y me causó curiosidad porque yo investigué a ver si la oceanografía aparecía en la Biblia. Pero claro, me encontré que ya un teniente de los Estados Unidos y había hecho un libro que sirve como remanente, como columna vertebral para este estudio de la oceanografía. Entonces, el teniente es un marín de los Estados Unidos, un duro, Matthew Murray, y dijo, él leyó en la Biblia, ¿cierto? Que habían esas corrientes marinas, y dijo, si yo lo leo en la Biblia, voy a comprobar que están ahí porque sé que la Biblia es veraz. Y lo encontró, descubrió, y basó todo el estudio de la oceanografía en esas corrientes intercontinentales de aguas calientes y aguas frías que van por el mar. Y Dios lo había escrito en la Biblia hace 2800 años antes de que este señor se diera cuenta y lo empezara a explicar a la humanidad, a los estudiantes. Y permitirnos desarrollar tecnología, mirar los movimientos del mar, evitar catástrofes, o sea, todo es tan milimétricamente calculado por Dios que queda uno asombrado. Qué bueno, ingeniero. Bueno, ingeniero, yo hoy lo puse a estudiar una cantidad de libros y era como un examen, pero usted lo está pasando sobrado, porque estos textos realmente no son fáciles de entender. Ya se nos está terminando el programa, pero nos queda tiempo y quiero leer un texto, ingeniero, en Levítico 11, capítulo 11, mi amigo oyente, capítulo 11, versículo del 1 al 10. De pronto está un poquito largo el texto, pero no quiero descontextualizarlo ni perder la sindéresis del significado de este texto, porque sé que el ingeniero nos va a contestar cosas muy importantes. Entonces vamos a leer capítulo 11, versículo del 1 al 10. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel, decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, y rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, los tendréis por inmundos. Y versículo 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Y versículo 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Es muy largo el texto, pero quiero, pastor,
ingeniero, que nos explique qué relación tiene esto con las tecnologías o con esa ciencia que Dios le ha dado y que es excelente profesor. Doctor, este es un texto espectacular. Yo voy a tratar de parafasear rápido con nuestra época. Entonces Jehová le decía a Moisés y a Aarón que sigan unas instrucciones y les cuenten a su pueblo Israel, explicándole que podían comer de unos ciertos animales. Entonces les dijo, animales como vacas, ovejas, cabras pueden comer, pero los camellos, conejos, liebres no pueden comer. Los pescados con escamas pueden comer, pero los que no tienen escamas no pueden comer. Entonces yo preguntaba, ellos no necesitaban saber el por qué científico, no necesitaban saber, bueno, pero ¿por qué me está poniendo estas reglas, que tenga escama, que tenga la pezuña hendida? Pero si lo traemos a nuestra época, es como si le dijeran, tengan claro que los que tienen pezuña hendida y es rumiante pueden comer, o si les falta una de alguna de las dos, pues no lo coman. ¿Y por qué lo hacen? Porque son animales que no tienen estas características, son animales que limpian la naturaleza, que comen carroña, que se alimentan de cosas y hace que su organismo absorba materiales más pesados que van a ocasionar daños a nuestro organismo. Cuando yo quedé sorprendido cuando veíamos, pero pescado con escama. ¿Qué pasa? El pescado con escama no se alimenta de otros pescaditos muertos, no limpia por aquí, no limpia por allá, no es un pescadito que está haciendo su limpieza, sino es un tipo de pescado que en su cuerpo hay materiales livianos que no nos van a ocasionar estos daños tan graves al organismo. Pero los pescados que no tienen escama son estos que comen animales muertos, que limpian por aquí, limpian por allá, y esto hace que tenga una mayor concentración de estos materiales pesados, nocivos para el organismo, que si los comemos, pues vamos a sufrir consecuencias. Entonces, mire, Dios sabiendo de su creación, de su tecnología, del cuerpo humano, de todo, da unas recomendaciones a su pueblo, ¿cierto? Les dice, no coman esto, pero tampoco se pone a explicarles científicamente, le da las pautas y esperan que el pueblo crea en él y le obedezca. Gracias, ingeniero. Vea, amigo oyente, un texto en el que uno dice, pero eso, ¿qué significa? Eso mejor pasémoslo, que eso no dice nada. Pues vea, lo que nos explica el ingeniero es que dice muchas cosas. Vamos a escuchar si hay alguna persona que nos ha se ha comunicado o hay alguna pregunta para el ingeniero antes de ir terminando el programa. Bueno, no tenemos entonces comunicación y vamos a aprovechar para hacerle otra pregunta al ingeniero muy importante. Ingeniero, desde su concepto, desde su punto de vista, ¿cómo ingeniero mecatrónico nos puede contar qué hechos o qué datos científicos y tecnológicos ve usted en la Biblia? Doctor, yo creo que esta pregunta abarca demasiado. Daría para otro programa, porque puedo contarles cómo Dios en muchos años atrás dijo que la tierra estaba suspendida, ¿cierto? Por un hilo como colgando. Y muchos científicos lo llegaron a descubrir, pero después de muchos años atrás. Cuando Dios dice que la tierra fue creada de lo que no se ve, fue creada, lo que vemos, fue creada de lo que no se ve. Entonces llega un científico, dice, bueno, leí esto en la Biblia, voy a analizar porque tengo esa curiosidad, y descubre que el átomo, varios átomos, constituyen materia, y esto forma, ¿cierto?, lo que es la Tierra. O sea, tenemos partículas microscópicas, y Dios en un texto nos dice, lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Pero tuvieron que inventar el microscopio, tuvieron que hacer mediciones y decir, sí, tenemos un mundo microscópico. Y esto suma para que fuera creado, ¿cierto?, lo que ven tus ojos hoy. Entonces, sí creería que
que puedo demostrarles unos 15 más cosas, aciertos científicos que encontramos en la Biblia, que nos han generado tecnología, pero sí me gustaría que pudiéramos tomarlos con un poco más de tiempo. Creo que sí, daría para otro programa. Claro que sí, ingeniero. Digamos que hoy se hizo un esbozo sobre este tema tan amplio y tan extenso y que está precisamente en las Sagradas Escrituras. Ingeniero, hay una inquietud de un oyente en la que nos dice, bueno, dice buenas tardes respecto al programa y hace este interrogante. Y entonces el bagre, entonces le entendemos pues que el bagre, de acuerdo a las características que se indicaron en el texto, pues como que sería un animal inmundo, lo que yo le entiendo a la oyente. ¿Qué le podemos contestar a la oyente sobre este plato tan exquisito que es? Sí, mira que por eso no lo tomé como animal inmundo. Es un animal, cierto, que es muy sabroso, pero Dios como Dios viaja en el tiempo, él entendería que nosotros íbamos a contaminar los ríos. Entonces, el mismo bagre, ¿cierto? Está recogiendo estas partículas tan pesadas en su organismo. ¿Por qué? Por la misma contaminación de los ríos. Entonces, no es lo mismo eso porque fue un versículo reflejado a lo que estamos viviendo nosotros hoy. La explotación minera, los peces están aumentando, ¿cierto? Esa captura de materiales pesados como es el que se encuentra allí en las minas de oro, en el Chocó. O sea, la contaminación es enorme. Y si hacemos caso a una simple recomendación como esta, mira que nos podemos evitar unos problemas grandísimos. Pues no soy quien para decir que en salud y todo, pero creería que esta contaminación de los ríos está haciendo que el bagre ya no sea un pescado muy rico para Pues, consumir, pero va cargado con materiales pesados. vea, eso lo ha dicho también estos estudios científicos sobre todo la contaminación que hay en los mares y en los ríos. Ingeniero, se nos ha agotado el tiempo, pero usted indicó algo muy agradable para mí y pues para Fuego AM y para el programa El Impulso de poder hacer otros programas, porque en verdad esto me di cuenta hay mucho tema. Digamos, estos textos que yo leí darían para muchos programas explicar puntualmente cada uno de esos textos. Por eso, ingeniero, agradecemos la participación en el día de hoy. Tema muy importante. Consideramos, amigo oyente, que es interesante abordar estos temas porque quitamos un poco a veces de cosas que decimos eso no es bíblico, eso es para otra época, cuando en verdad, como dice la palabra de Dios, es eterna, es permanente, es infalible, es inerrante y esas son verdades absolutas. Ingenieros, si alguna persona quiere comunicarse con usted, quiere pedir alguna información mucho más amplia o quiere saludarlo, qué bueno que nos pudiera indicar algunos enlaces en donde estos amigos se puedan comunicar con usted. Pues básicamente por correo electrónico. En el correo donde puedo responder preguntas, inquietudes, es tecmapesa, Tecmapesa, tecmapesa@gmail.com. Gracias, ingeniero, y quien hacía la agradable pregunta y bien interesante era doña Ivone. Y ella contesta, muchas gracias por la respuesta. Ingeniero, el Señor lo bendiga. Felicidades en esa hermosa Europa, en esa hermosa nación, España. Agradecemos la información y qué bueno que nos pueda acompañar en otros programas para seguir ahondando sobre este tema tan importante, la Biblia y las tecnologías. Dios lo bendiga. Ingeniero, gracias. Tanis en el Control Master, a usted, amigo oyente, por su participación. Dios lo bendiga. Gracias. Hasta otra oportunidad.